Muchas gracias a todos. Eh, Como bien lo decían, pues ya me presentaron. Soy la licenciada Alondra Alemán y para mí pues es un honor estar aquí con ustedes en este programa de educación continua en cumplimiento laboral y la seguridad social para los contadores públicos en conmemoración del 67 aniversario del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que si bien es cierto, 67 años se dicen fáciles, pero pues están llenos de retos, aprendizaje, educación continua, sobre todo a ustedes, la parte de los contadores públicos que están en constante capacitación por las evoluciones, necesidades contables y financieras que se dan tanto en las empresas como en las instituciones públicas. Y a mí me ha tocado hablar de un tema muy importante, como es el acoso laboral en la legislación nicaragüense. Un tema que a muy poco tiempo, desde apenas muy poco tiempo, se le ha venido dando importancia. Un tema que existe desde nuestros inicios, pero que hasta hoy le hemos venido dando esa importancia, pero más que todo dando esa importancia es hasta ahora que venimos identificando muchas veces conductas que nosotros normalizábamos, pero que realmente constituyen un acoso laboral. Como muchas veces este tema tenía apariencia normal, pero realmente el acoso laboral tiene un impacto profundo en la vida de las personas. ¿Y por qué tiene un impacto profundo en la vida de las personas? Porque el acoso laboral no solo afecta el desempeño de un trabajador, sino que también afecta su salud mental, su dignidad y su estabilidad personal. Yo siempre he manifestado, y también lo sigo manifestando, que el derecho laboral es la parte humana del derecho. ¿Por qué siempre manifiesto esto? Porque del derecho laboral surgen el cumplimiento de otros derechos. Cuando nosotros formamos parte de una empresa, somos parte del cuerpo del personal de una empresa, nacen obligaciones familiares, cumplimos con la recreación, salen obligaciones tributarias, y por eso es que yo englobo que es la parte humana del derecho. Del trabajo surgen el cumplimiento de otros derechos y el sustento y la estabilidad de la sociedad. Y antes de entrar en materia, yo quiero que pensemos en algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas frases? Las más comunes. Es normal en el trabajo. Así son los jefes. Es que él es así. Es que este compañero de trabajo siempre es así. Siempre anda así. Muchas veces, o muchos años atrás, hemos visto estas conductas normales, pero ahora que ya venimos dándole una luz o venimos abriendo los ojos ante lo que es el acoso laboral, ya nos damos cuenta de que esta realidad, estas frases, estos actos, estas conductas, realmente constituyen una verdadera forma de violencia laboral, que nosotros lo determinamos, lo llamamos o se llama acoso laboral. Y era lo que les venía diciendo. La protección de los derechos laborales en el mundo parte del inicio de nuestros tiempos. ¿Y por qué? Porque el trabajo siempre ha sido la base del crecimiento y el sustento de la humanidad. Hablamos del sustento, del trabajo nace el sustento de la familia, el crecimiento de nosotros como profesionales, en nuestros trabajos, indistintamente el nivel jerárquico que tengamos, el cargo que desempeño, estamos en constante crecimiento. Siempre vamos evolucionando, aprendiendo. Y también, y aparte de ese aprendizaje que constantemente nosotros vamos teniendo en nuestros trabajos, en nuestros puestos de trabajo, indistintamente seamos jefe o tengamos un puesto que no genere una subordinación de parte hacia nosotros, pues somos el sustento de la humanidad. Como bien les decía, generamos el pago de las obligaciones familiares, la salud tributaria, social. Y como les decía, el acoso laboral ha existido siempre, siempre, desde el principio de los tiempos.
iniciando desde la esclavitud, una forma de acosar en el empleo. Y la esclavitud durante años y en su momento fue vista de forma normal, pero desde ahí ya veníamos teniendo conductas, acciones que conllevaban una violencia laboral, que ahora ya es una situación que ya vemos, pues que ya afortunadamente la esclavitud se ha superado, pero que esto ha sido la pauta que nos ha llevado a identificar las acciones o conductas de los empleadores y de los compañeros de trabajo ante una situación de acoso laboral y que afortunadamente ya existe la defensa jurídica frente a este tal ataque. Porque lo vamos a ver más adelante, desafortunadamente en Nicaragua todavía no existe una norma jurídica específica hacia el acoso laboral, pero no nos hemos quedado atrás. No significa que hemos olvidado esta conducta inapropiada en el trabajo, no. Vamos a ver que de nuestra constitución política se han venido dando esas protecciones que, si bien es cierto, no se titulan como acoso laboral, pero sí podemos nosotros eh, tomar una pauta para acudir a denunciar o tomar medidas sobre esta conducta. ¿Y qué es el acoso laboral? Licenciada Alondra, van a preguntar ustedes. Acoso laboral, como bien lo sabemos, es un tipo determinado de acoso. Sabemos que existe, no podemos olvidar que existe el acoso sexual, el acoso psicológico y también tenemos el acoso laboral, eh, que se refiere a aquellas conductas habituales que, a diferencia del sexual y psicológico, se dan en el ámbito del trabajo, que en conjunto provocan una situación de violencia psicológica contra una determinada persona. Es decir, que al nosotros cometer acoso laboral también generamos otro tipo de violencia. Puede generarse una violencia psicológica, por supuesto, y el acosar laboralmente también nos puede llevar a un acoso sexual, que tenemos que estar entonces nosotros claros y saber identificar que el acoso laboral es la conducta que se da en el centro de trabajo y que desde que nosotros empezamos a tener esta conducta frente a un compañero de trabajo o hacia un subordinado, estamos generando una violencia psicológica. Y esto es importante. Nosotros, al afectar a la persona trabajadora, indistintamente su sexo, indistintamente su nivel jerárquico, estamos también generando una afectación a la sociedad, una afectación a la familia y, por supuesto, y más importante, una afectación en la empresa. Una persona acosada afecta el clima laboral, afecta a la productividad, afecta el cumplimiento de funciones y metas, que en un largo plazo vamos a ver cuantiosas pérdidas económicas cuando este trabajador no rinde, porque hemos cometido acoso, por cuando este trabajador, por sobrecargarle el trabajo, que es una forma de acosar, que la vamos a ver más adelante, eh, está haciendo mal su trabajo, que nos puede llevar a sanciones o afectaciones económicas en la empresa por sobrecargarlo de trabajo. Ojo, que lo vamos a ver también en el momento, no significa que la sobrecarga de trabajo no se pueda dar cuando hay situaciones especiales, pero también tenemos que valorar que cuando cometemos el acoso laboral, que la diferencia de cometer acoso laboral es cuando es una conducta consciente. Yo estoy consciente de afectar a ese compañero o a ese subordinado, eso ya se convierte en un acoso laboral. Y es específico a una sola persona, a una sola persona trabajadora, a diferencia del resto. Entonces, cuando hay una conciencia, yo estoy consciente. No es que, ay, fue sin culpa. Cuando es con intención, eso ya se vuelve acoso laboral. Y como les decía, la violencia psicológica afecta también a la familia. Esa persona trabajadora no llega a afectar a su familia, pueden haber rupturas familiares y, como bien decía, pues obviamente la afectación en la empresa,
el clima laboral y la cuantificación de daños económicos que no vemos en el momento, pero que lo podemos ver en un largo plazo. Entonces, identifiquemos quiénes son las personas, cuáles son estas personas que pueden desarrollarse el acoso laboral. Tenemos a los jefes, que son los superiores jerárquicos, los subordinados y entre los compañeros de trabajo. Es decir, que todas las personas que forman parte de la relación laboral están propensas a sufrir acoso laboral, indistintamente su nivel jerárquico, indistintamente su puesto, indistintamente su capacidad. Todos estamos eh, propensos a sufrir acoso laboral dentro de la empresa. Todo. No importa sexo, no importa edad, no importa raza, no importa ideología, todos. Y el acoso laboral se puede dar de manera verbal, de manera escrita y a través de gestos. Voy a saltarme un poquito. Si bien es cierto, ya tenemos la tutela de este derecho fundamental de lo que es el acoso que se ventila a través de esta vía. Nosotros como acosados, si yo sufro acoso laboral, yo Alondra Alemán sufro acoso laboral, yo soy la que debe de llevar la carga de la prueba. Es decir, soy yo la que le debe de probar a esa entidad administrativa o judicial que he sufrido acoso. Y desafortunadamente muchas veces el acoso laboral es de forma verbal. Es decir, no hay una evidencia. Me limita a mí el poder demostrar que mi jefe o mi compañero de trabajo está teniendo una conducta abusiva hacia mí. Entonces, aquí, esta es una forma y apostar la más común para evitar que el acosador deje evidencia. Esa es una forma de protegerse del acosador, el no dejar evidencias de la conducta que está tomando, ya sea con sus subordinados, sus compañeros de trabajo o compañeros de trabajo. Esta puede ser en los gritos, puede ser, obviamente, insultar a la persona trabajadora, gritarle delante de sus compañeros o incluso de forma privada, indicarle las asignaciones de forma verbal y no dejar la evidencia. Pero también existe el acoso laboral de manera escrita, es decir, donde yo dejo esa evidencia, un correo, puede ser un llamado de atención innecesario, un memorándum de orientaciones innecesarias que no van en sentido de lo que estoy yo como persona trabajadora desempeñando o algún correo, WhatsApp, ahora también las redes sociales, los medios tecnológicos son un medio de prueba. Y las empresas, conforme la evolución tecnológica, utilizan muchas veces el WhatsApp para dar asignaciones y este pues, también es una prueba eh, útil para poder demostrar este tipo de conducta y también la tenemos a través de gestos. Como ya sabemos, los gestos que me hace mi superior o le hago a mi compañero de trabajo, que también, pues, aquí estamos todos en confianza. Muchas veces vienen nuestros jefes y nos dicen alguna orientación y hacemos unos gestos de, ay, no, pero pues ya ese no es un gesto de acoso que genere, por decirlo así, una forma de acosar, pero hay gestos que nosotros podemos identificar que son constantes, que son directos a una persona trabajadora que sí ya genera una forma de acoso laboral en el centro de trabajo. Y aquí podemos ver los tipos de acoso laboral o los más comunes. Y vamos a hablar de los más comunes eh, que se muestran en la relación de trabajo. Hablemos de la discriminación laboral. Tenemos la discriminación laboral, tenemos el aislamiento laboral, tenemos sobrecarga de trabajo respecto a las tareas asignadas, es decir, disminuir la carga, la falta de respeto e insultos. Y empecemos. ¿Qué es la discriminación en el trabajo? Fácil, la discriminación laboral
es cuando una persona es tratada de manera injusta o diferente en su centro de trabajo, por razones que no tienen que ver con su desempeño. Ejemplos claros, no contratar, por ejemplo, a mujeres o personas de orientación sexual diferente, pagarle menos por ser mujer o por ser hombre, burlarse por su edad, eh, discriminarla por su estado de embarazo, con el caso de las mujeres, tratar mal a alguien por su religión, su apariencia, su forma de pensar. Esa es una forma de acosar en el trabajo como es la discriminación laboral. Que nosotros podemos ver, ah, me abstengo de contratar personas embarazadas. Es una medida discriminatoria. Claro, hay empresas que por el giro de su negocio, por el giro de la empresa, no pueden contratar mujeres embarazadas porque ponen en riesgo al, al bebé, pero obviamente son casos especiales porque van acompañadas del giro. Por ejemplo, en el caso de la construcción, no podemos mandar a una mujer embarazada a proyectos, entonces no significa que estén cometiendo acoso laboral frente a la discriminación, ¿no? Pero sí no hacerlo cuando sí nuestra empresa no presta condiciones para que esta mujer en estado de embarazo trabaje y que nosotros no lo hagamos. Ahí estamos haciendo discriminación laboral y esto está siendo una conducta previa a la contratación de trabajo, que también tiene una sanción y puede llevarse a la vía judicial. También tenemos el aislamiento laboral. El aislamiento laboral, como bien lo dice su nombre, es cuando una persona en su trabajo es excluida, apartada de manera intencional, dejándola fuera de las comunicaciones o actividades relacionadas a la empresa, relacionadas a sus labores. Esto no quiere decir, es decir, que yo me vaya con mis compañeros a comer y yo no vaya, no significa que sea una medida de acoso, porque esas son actividades fuera de mis funciones, pero sí el aislamiento intencional de comunicaciones o actividades relacionadas a las labores. Es decir, ignorar sus opiniones, no tomarlas en cuenta, no hablarle o evitar contacto, no darle información necesaria para cumplir con su trabajo, aislarla de una oficina sin justificación. Estas son, esta forma de acosar, no siempre hay gritos, no siempre hay insultos, es silenciosa, pero es una forma de acosar. Y si ustedes se ponen a analizar, vemos que esta es una manera de acosar que no deja evidencia. Es una forma de acosar que no se queda una evidencia palpable para podernos ir a una vía judicial. También tenemos la sobrecarga de trabajo, que la sobrecarga de trabajo, bien lo dice su nombre, ocurre cuando a una persona se le asigna más tareas de las que razonablemente pueda cumplir o se le asigna sobrecarga de trabajo y se le dan tiempos imposibles que no pueda cumplir y ojo, aquí es donde volvemos al inicio, afecta su salud y su desempeño. Y el darle carga de trabajo a alguien, una sobrecarga de trabajo que va a llevar al incumplimiento, esto también nos afecta a nosotros como empresa, porque saturamos a la persona trabajadora, no cumple, no rinde, y por supuesto esto nos ocasiona un perjuicio eh, económico a futuro. También tenemos lo que ahora viene, lo contrario, respecto a las tareas asignadas, es decir, la rebaja de funciones. Ocurre cuando a una persona trabajadora no se le asignan tareas. Es decir, no se le asignan tareas y no se le da ninguna justificación válida. O se le asignan tareas, infracciones inferiores, perdón, a su cargo o a su nivel profesional. Es decir, es como un ejemplo de decir de bajar de categoría. Y esto es un ejemplo claro sobre referente a las tareas asignadas. Es decir,
la forma de acosar anteriormente era una sobrecarga de trabajo, pero ahora no. Ahora me disminuí mis obligaciones laborales que conllevan una forma de acosar. También tenemos la falta de respeto o insulto, que eso pues es evidente cuando le faltamos el respeto a una persona trabajadora o a nuestro compañero de trabajo, porque recordemos que también yo puedo cometer esta conducta con mis compañeros de trabajo. Falto el respeto, hago insultos, eh, esto de ponernos apodos de forma consciente, de forma intencional es una conducta que muchas veces nosotros vemos en los centros de trabajo, ese tipo de bromas, nos damos bromas con nuestros compañeros de trabajo, de repente se dan faltas de respeto e insultos que muchas veces vemos normal, pero que en un momento pueden convertirse en una violencia en el trabajo. Y también tenemos el incumplimiento de los derechos laborales, que esto es claro, ¿verdad? El que yo incumpla con los derechos laborales, que no solo representa una falta legal de parte de la empresa, sino también una forma de vulnerar la dignidad del trabajador. Cuando estas prácticas se vuelve constante o, como bien lo decía, va dirigida a una sola persona en específica que ocasiona y puede conllevar a un acoso laboral. El cumplimiento de las obligaciones laborales, como bien lo decía, eh, pues se puede manifestar en que me pagas menos salarios a mí que a mis demás compañeros, que a mis demás compañeros se les manda de vacaciones y a mí no, o a mis demás compañeros se les paga horas extras y a mí no. Entonces, ya yo miro que eso es una conducta personal dirigida a mí, que ya esto conlleva una forma de acosar laboralmente y que y como consecuencia también está el incumplimiento de las leyes. Porque sabemos que los derechos laborales son de ineludible cumplimiento. Entonces, ahora hablemos de el acoso laboral en la legislación nicaragüense. Como bien les decía al inicio, ustedes recuerdan que en Nicaragua no existe una norma, una regulación específica sobre el acoso laboral como tal. Sin embargo, afortunadamente, no hemos dejado a un lado este tema, ya que contamos con un sinnúmero de leyes, decretos que nos hablan sobre el acoso. Si bien es cierto, no dicen o no le dan la titulación de acoso laboral, sí enmarcan acciones o conductas del trabajador, del empleador o de la persona que comete acoso, que, que son actos que se dan en la violación en el trabajo. Partamos de la constitución política. Dentro del marco jurídico tenemos la constitución política, la ley 185, que es el Código del Trabajo, la ley 618, que es la ley de higiene y seguridad del trabajo, la ley 645, que es el Código Penal, la ley 779, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, y reforma el Código Penal, la Ley 815, que es el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que este último es el que nos permite y nos lleva a acudir a las instancias judiciales. La Constitución Política de Nicaragua. En la Constitución Política de Nicaragua, como sabemos, se establecen preceptos referidos a la protección de las personas que tienen relación con la temática del acoso laboral. Primeramente, nosotros vemos que en la Constitución Política se establecen nuestros derechos y garantías como ciudadanos, pero también se establecen los derechos individuales y es el derecho que tiene toda persona a su integridad física, psíquica y moral, que era lo que veníamos viendo desde el inicio, así como la prohibición de ser sometido a penas, tratos crueles, inhumanos y denigrantes. Desde aquí vemos que desde la Constitución Política, si bien ustedes dirán, licenciada, aquí no habla en materia del trabajo, esto es general, es decir, toda persona que reciba tratos crueles, inhumanos o denigrantes es una violación a sus derechos constitucionales. Y esto ocurre en el trabajo.
cuando yo trato mal a mi compañero de trabajo, cuando el acosador trata cruelmente a la persona trabajadora, cuando comete actos inhumanos. Entonces, si bien es cierto, no habla de acoso laboral, pero sí establece conductas del ser humano que conllevan a una violación de los derechos constitucionales del individuo y que son y que desde aquí podemos partir para acudir a las instancias judiciales a garantizar la protección de estos derechos. Ya desde nuestra Constitución se nos protege, nos dice que sea en el hogar, sea en un colegio, sea en los parques, sea en nuestra propia casa, en nuestros barrios, en nuestra centros de trabajo, no debemos de ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y denigrantes. Desde aquí ya venimos siendo protegidos y tenemos la primera pauta para partir y decir, ojo, esto está ocasionando una afectación y esto conlleva a una forma de acusar en el trabajo. Y muchas veces hay que ser consciente que muchas veces nosotros hemos tomado este tipo de medidas que antes, como bien lo decía, lo mirábamos normal o lo normalizábamos, pero ahora ya lo vemos con claridad y decimos, esto es acoso laboral. En esta misma línea se establece que el derecho al trabajo es una responsabilidad social. Y aquí me detengo un poco. ¿Por qué me detengo? Porque una responsabilidad social. Todos nosotros trabajadores, toda persona trabajadora, indistintamente su sexo, su nivel jerárquico, es responsable de garantizar que se cumplan las normas, políticas, reglamentos, las leyes en materia de derecho del trabajo. Si yo veo que a mi compañero está siendo acosado laboralmente, ya sea por otro compañero o por su jefe, yo debo de alertar, yo debo de actuar. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, al igual que todos los otros derechos, de todas las otras garantías, es una responsabilidad de todos. Nosotros también podemos tomar medidas cuando determinamos que esta persona acosada no toma acciones. ¿Por qué no tomamos acciones? Muchas veces cuando sufrimos acoso laboral no tomamos acciones. ¿Por qué? Porque necesitamos el dinero, porque somos el sustento de nuestra familia, porque tenemos una necesidad económica fuerte que nos hace seguir aquí. Y entonces no tomamos medidas, continuamos sufriendo acoso y cuando la persona acosada ya se frustra, ya dice hasta aquí, lo que hace es renunciar. Renuncia y esta conducta que tomó esta persona trabajadora quedó ahí en el olvido. Simplemente cumplí el objetivo de que me fuera, renuncié, me fui y su conducta quedó sin sancionar. Y es decir, este puede continuar tomando medidas de acoso. Por eso me detengo aquí, porque esta es una responsabilidad social de parte de nosotros, de parte de todas las personas trabajadoras que formamos parte de la empresa, de la compañía en la que trabaja. Pero obviamente también es una responsabilidad del Estado, debiendo el Estado crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, su integridad física, su salud, su higiene y la disminución de los riesgos profesionales. Al garantizarse estas condiciones, se están previniendo las conductas del acoso laboral, claro que sí, y sus consecuencias para los trabajadores, agregando la estabilidad en el trabajo y la igualdad de oportunidades, que era lo que yo les venía hablando al inicio. Al nosotros cumplir con las obligaciones laborales establecidas en las normas, prevenimos el acoso, por supuesto, y estas consecuencias o al no tener este tipo de acciones, se agrega una estabilidad en el trabajo, se agrega una igualdad de oportunidades, aseguramos el bienestar del trabajador, pero también aseguramos el bienestar de nuestra empresa. Por eso es importante que nosotros tomemos estas medidas. Sepamos que nuestra constitución política ya nos eh, da esas garantías para poder tomar o nos da esa protección para tomar medidas cuando nosotros estamos siendo víctimas de acoso o tenemos conocimiento
o vemos que en nuestro centro de trabajo alguien está teniendo este tipo de conducta hacia un compañero de trabajo o entre los mismos compañeros de trabajo. Ahora hablemos del Código del Trabajo, que es la Ley 185. Si bien sabemos, en el Código del Trabajo está todo lo que regula la relación laboral. Establecemos las formas de pago del salario, cómo inicia la relación laboral, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el empleador y cuáles son los derechos y las obligaciones que tengo yo como trabajador. Y ahí establece cómo debe de funcionar la relación laboral. Afortunadamente, el Código del Trabajo, en su título preliminar, regula derechos y garantías laborales de los nicaragüenses, establecidos desde la Constitución Política de Nicaragua y considera el mecanismo de complementariedad de la ley. Y aquí me detengo un poco. Mecanismos de complementariedad de la ley. La ley nos dice muchas cosas que surgen en una relación laboral, pero al no tenerla, ella misma nos dice que debemos de crear mecanismos complementarios para cubrir o darle una respuesta a alguna conducta o alguna necesidad dentro de mi empresa. Y esto es importante porque la misma ley nos permite crear mecanismos complementarios y más adelante lo vamos a ver. Mecanismos complementarios, el código de ética, los reglamentos internos, que, crear campañas. O sea, no estamos limitados a que aunque hoy, en la actualidad, nosotros no tengamos una norma específica en materia del acoso laboral, no podamos nosotros de manera interna regular esta conducta que lamentablemente hoy ha cogido fuerza en el trabajo. Lamentablemente, hoy, al siglo XXI, la vemos más, con más fuerza en los centros de trabajo. Y obviamente nos dice que también podemos resolver conflictos a través de los principios generales del derecho, la jurisprudencia, que afortunadamente nuestro tribunal se ha pronunciado sobre este tipo de conducta. También nos dice del derecho comparado, la doctrina científica, la costumbre, el derecho común. Y esto, por supuesto, que es una forma que nos abre posibilidades para acudir y resolver los casos del acoso laboral presentados ante la autoridad judicial. Pero obviamente nuestro código del trabajo no se quedó atrás. Partamos, como dicen desde el inicio, el artículo 6, 8 y 12 del código nos define quiénes son trabajadores, empleadores y qué se entiende por empresa, definiendo con las cuales se establece la relación laboral. Es decir, desde aquí parte la relación laboral y desde aquí nosotros ya identificamos quiénes son las personas sujetas que forman parte o que son sujetos de acoso laboral. Vemos los sujetos activos y pasivos en las conductas del acoso laboral. El mismo código nos dice que el empleador, el trabajador y una empresa, a raíz de ahí se constituye, se inicia una relación de trabajo. Nos define, nos identifica. Y desde ahí nosotros ya podemos identificar y formar y tomar pautas para saber quiénes son más propensos a sufrir este tipo de conducta. El artículo 17, en el inciso D y E, establece que los empleadores están obligados a proporcionar al trabajador las herramientas, instrumentos y materiales necesarios y adecuados para realizar su trabajo. Ya nosotros identificamos quiénes son los sujetos de la relación laboral, pero también la ley establece que los empleadores están obligados a proporcionarnos herramientas e instrumentos y materiales. Y ustedes me van a decir, licenciada Alondra, ¿pero qué tiene que ver esto? Claro, al yo limitar a mi persona trabajadora, no proporcionándole herramientas, instrumentos, materiales necesarios y adecuados para realizar sus trabajos, ya estoy cometiendo una conducta que pueda generar un acoso laboral cuando esto se da claramente a una persona en específico.
Recordemos que el acoso laboral se puede dar a de una persona en específica diferente al resto. Es decir, si yo veo que a mis demás compañeros se les proporcionan sus herramientas, instrumentos y materiales necesarios y adecuados para cumplir sus funciones y a mí no, yo ya estoy identificando que algo no está bien conmigo, que ese jefe o ese empleador, recordemos también que muchas veces nosotros somos la cara del empleador, somos representantes del empleador cuando tenemos personal a nuestro cargo. Nosotros formamos parte de esa cara de la empresa ante los subordinados. Y si nosotros cometemos conductas inadecuadas, también por ende afectamos al empleador y que yo como representante del empleador no proporcione esas herramientas, instrumentos y materiales necesarios y adecuados para que esa persona cumpla con sus funciones, yo estoy cometiendo un acto de acoso hacia ese colaborador. Son una conducta. Estas son una de las conductas más comunes que constituye una práctica en el acoso laboral. No proporcionarle a mi trabajadora, a mi persona trabajadora, sus condiciones para que pueda cumplir sus funciones en el trabajo. Y también aquí vemos ahora la otra cara de la moneda, cuando se da entre compañeros de trabajo. En la anterior mirábamos cuando la empresa o los representantes de los empleadores, cuando formamos parte de representar al empleador dentro de la empresa, vemos cuáles son las causas que conllevan acoso laboral, unas de las más comunes, pero también el código nos habla cuando cometemos acoso entre compañeros de trabajo y ante también nuestro empleador, porque el artículo 18 en el inciso D y I establece la obligación del trabajador de mantener una conducta respetuosa con el empleador y sus compañeros de trabajo. Es decir, a nosotros como trabajador también nos dice, así como también identifico una conducta violatoria para el empleador, también la identifico para vos, trabajador. Es decir, que a mí me dice que yo debo tener conductas respetuosas con mis compañeros de trabajo, evitando los actos de violencia física, previniéndose de la ocurrencia del acoso laboral tipo vertical, ascendente y horizontal. Es decir, que yo también debo de tener conductas apropiadas con mi compañero de trabajo. Y no significa que porque sea mi compañero de trabajo, que yo lo trate mal, o llegue hasta la violencia física, tome medidas inapropiadas. No significa que es que no es acoso, porque es que es mi compañero. No. También se puede dar el acoso entre compañeros de trabajo, tomando en cuenta este tipo de conductas irrespetuosas, que era lo que yo les decía al inicio, que muchas veces entre los compañeros de trabajo nos ponemos apodos, sí, hacemos gestos, eh, los, cuando nos hablan, esos compañeros de trabajo se acercan, nos piden alguna retroalimentación en alguna función y no queremos dársela o simplemente los tratamos mal, esto conlleva a una forma de acosar entre compañeros de trabajo. Al establecerse en el Código del Trabajo conductas prohibitivas para el empleador y el trabajador, por supuesto que se están previniendo la comisión de actos y conductas de violencia, pues al no cumplirse con estas, tiene como resultado con consecuencias negativas, que era lo que ya les decía, la afectación psicológica, la afectación mental, afectación económica, afectación a la estabilidad laboral, al clima laboral. Y en el caso del empleador, si además de violar estas obligaciones, da por terminado el contrato, una vez que yo termine el contrato del trabajo, porque simplemente ya yo vine y una forma de terminar el contrato de trabajo puede ser de que yo llevé a esa consecuencia porque no le proporcioné herramientas, hizo que mi persona trabajadora no cumpliera con su trabajo porque le di sobrecarga, porque no le proporcioné herramientas. Entonces vengo y yo me agarro de esas acciones que yo mismo provoqué
para poder obtener ese despido, yo tomar esas medidas y llevarla a la cancelación del contrato de trabajo, es decir, el despido, que lo vemos como un despido injustificado, el trabajador puede interponer acción por la vía de demanda y se le da lugar a su reintegro y recibir el salario dejado de percibir. ¿Por qué? Porque son conductas que el colaborador, son acciones que la persona trabajadora no cumplió, no porque fueran imputables a él, porque él no lo quiso hacer, simplemente que porque yo le sobrecargué de trabajo, no le propuse herramientas necesarias, no le di los mecanismos, a esta persona trabajadora no cumplió sus funciones. Pero realmente lo que yo estaba cometiendo era un acoso laboral para que yo agarrarme de esa conducta y despedirlo. Pero el trabajador puede, al quedar evidenciado de que es porque sufrió acoso laboral de parte de su empleador, ir a la vía judicial a demandar reintegro y por supuesto que lo obtiene una sentencia favorable. Ah, pero ¿qué pasa cuando soy yo como trabajador el que toma estas acciones? Cuando yo, como trabajador, tomo estas medidas de acoso y son identificadas por el empleador, este me puede llevar al Ministerio del Trabajo a solicitar mi cancelación de contrato por causa justa de mi puesto de trabajo. Tengo una sanción de despido que ya sabemos de que el que yo me vaya al Ministerio del Trabajo a cancelar el contrato de trabajo de la persona trabajadora, indistintamente su nivel jerárquico, pierde su antigüedad, pierde sus años de servicio. Y esta es una sanción que recibiría, por supuesto, ese trabajador que cometió una conducta violatoria, cometió un acoso laboral de su compañero y que afortunadamente yo como empleador pude identificar. Y aquí era lo que les decía, que es responsabilidad de todos, porque en el caso del empleador lo identifica, lo mira, lo identifica que hay un compañero acosando laboralmente a otro y toma una medida disciplinaria, que la ley se lo permite. Pero a diferencia del empleador, es que muchas veces la persona acosada guarda silencio por el temor, por, la superioridad. Muchas veces decimos, es que él tiene más poder que yo, el empleador tiene más poder que yo, no va a proceder, pero no, vemos que en la actualidad, afortunadamente, hemos venido superando este tipo de debilidades y ya hay unas sanciones también establecidas para los empleadores. Hablemos ahora de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Esta ley se fundamenta, como lo decíamos, en el artículo 82 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de los trabajadores a obtener condiciones de trabajo que aseguren la integridad física, la salud, la higiene y disminución de los riesgos de trabajo, estableciendo las disposiciones y regulaciones en materia de higiene y seguridad del trabajo, protegiendo a los trabajadores donde se realicen sus labores. Ya bien lo decían. Afortunadamente, en nuestra legislación hay una ley general de higiene y seguridad que se encarga y es vigilante de que en nuestros centros de trabajo se respete la integridad física, la salud y la higiene y se disminuyan los riesgos en el trabajo. Entonces ustedes me van a decir, licenciada Londra, pero esta ley que tiene que ver en materia de acoso laboral, claro, si yo no le proporciono a mi colaborador, a mi persona trabajadora, condiciones de trabajo, ponen en riesgo su integridad física, ponen en riesgo su salud, su higiene. Y ustedes me dirán, es que muchas veces lo vemos en centros de trabajo generales, claro, pero nosotros sabemos identificar cuando la empresa está trabajando constantemente en mejorar estas condiciones de manera general. Pero cuando vemos que se le proporcionan instalaciones con seguridad, se le proporcionan las herramientas de seguridad, los utensilios de seguridad, los, eh, a- las condiciones de trabajo a otras personas trabajadoras, pero a mí no, ya vemos que algo está mal.
Vemos que a los demás se les dan sus equipos de protección personal cuando están en la construcción, cuando están trabajando en las partes eléctricas, y a mí no. Ya ahí nosotros identificamos que hay una conducta inapropiada hacia mí como persona trabajadora, porque a los demás sí se les da o a mí se me entregan unos equipos de protección personal más deteriorados que a los demás. Se me instala en oficinas que no prestan condiciones y se me aísla. Aquí entra la parte del aislamiento laboral. Se me aísla a un lugar de trabajo o a una oficina de trabajo que no preste condiciones, habiendo espacio en otras áreas de la empresa que sí presten condiciones, pero a mí no. Ya ahí, desde ahí nosotros estamos viendo y identificando que efectivamente hay una conducta inapropiada hacia una persona de forma consciente. Pero afortunadamente, esta ley de higiene y seguridad en el trabajo no ha creado y se crea el mecanismo para la aplicación y cumplimiento directo de esta ley en los centros de trabajo a través de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, quienes deben cooperar y colaborar con las empresas o centros de trabajo en la evaluación, determinación, vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y de riesgos laborales. Afortunadamente, en el Ministerio del Trabajo, que es la entidad administrativa, existe una dirección de higiene y seguridad. Y afortunadamente, por lo mismo, porque han habido formas de acosar en el trabajo, incumpliendo con esta ley que antes nosotros podíamos ver como conducta normal, ahora ya el ministerio lo ha identificado y afortunadamente se ha vuelto un garante de que estas obligaciones en materia de higiene y seguridad se cumplan. Es decir, se mantienen una vigilancia constante en los centros de trabajo para garantizar que estas personas trabajadoras cumplan con estas condiciones de trabajo, cumplan con la protección, con los equipos de protección personal adecuados, cumplan con los tener los extinguidores en buenas condiciones, en lugares apropiados, los centros de evacuación. ¿Por qué? Porque esto es una garantía constitucional, el mantener la integridad física de la persona trabajadora, que si bien es cierto, esto es para todo y genera una seguridad también en la empresa, el evitar riesgos profesionales, el evitar accidentes constantes, el, el evitar afectaciones de salud constantes, que esto no genera una forma de economía dentro de la empresa, pero que afortunadamente el Ministerio del Trabajo se ha vuelto un guarda de seguridad constante en vigilar que se cumplan estas condiciones de trabajo para así no dejar una puerta abierta para que yo pueda cometer una conducta violatoria hacia mis compañeros de trabajo o hacia las personas trabajadoras y que conlleve a un acoso laboral. Afortunadamente, esta forma de acosar en el trabajo ha venido disminuyendo gracias a la vigilancia y al control constante del Ministerio del Trabajo a través de su Dirección de Higiene y Seguridad, que sabemos que esto, al no cumplirlo, le genera a la empresa numerosas multas y que obviamente afectan el patrimonio económico del empleado. Hablamos del Código Penal. Si ustedes se fijan, aquí agotamos normas en materia del trabajo. Ya hablamos de las normas que establece eh, o que giran en torno a la relación laboral. Ahora ya no salimos de materia del trabajo y ya entramos a materias, a otras ramas del derecho que afortunadamente protegen también este tipo de conducta hacia acudir a las instancias judiciales. Es decir, nos abren una puerta adicional a las laborales para poder tomar medidas contra el acosador. Si bien es cierto, como bien les decía, tampoco en esta norma
penal, en el Código Penal de Nicaragua, encontramos un delito específico referido al acoso laboral, solamente se tipifica el delito del acoso sexual, el que es específico sobre el acceso del acto sexual, teniendo sus características y diferencias con relación al acoso laboral. Si bien es cierto, no habla del acoso laboral, habla del acoso sexual y todo lo que lleva, lo que es el acoso sexual, sí nos ayuda, nos da y nos abre una puerta importante para tomar acciones y medidas sobre el acoso laboral. Si bien es cierto, vuelvo y lo repito, no lo identifica, no le da el título de acoso laboral, pero sí nos regula. Las regulaciones de esta ley tienen su aplicabilidad en los casos de violencia contra las personas en general. Como bien lo vemos, son en general. En tal sentido, al no existir una legislación específica que regule el acoso laboral, principalmente en los actos de violencia física y psicológica que se ejercen sobre los trabajadores o las personas trabajadoras, conductas que son inapropiadas en las relaciones de trabajo, se tiene la opción, es decir, tenemos esta ventana, esta puerta de acudir a este código para su defensa y resolver estos casos como parte de los delitos contra los derechos laborales establecidos en el título décimo. Es decir, este título habla de los delitos contra los derechos laborales. Y el artículo 315 de este Código Penal de Nicaragua nos habla de la discriminación, de la servidumbre y de la explotación, que quien discrimina en el empleo por razón de nacionalidad, de nacimiento, afiliación, raza, origen étnico, opción sexual, género, religión, opinión, posición, economía, discapacidad. Sabemos que ahora también el Ministerio del Trabajo nos indica que debemos de tener personas con capacidades diferentes en nuestros centros de trabajo, condiciones físicas o cualquier otra condición social, será penado con pena de prisión y, por supuesto, a multa. Es decir, el Código Penal no dice acoso laboral, pero sí nos dice que quien cometa actos de discriminación, que quien cometa delitos contra explotación. Si bien es cierto, ustedes me dicen, es que no hay explotación laboral, pero sobrecargar a una persona trabajadora con sobrecarga de trabajo es una forma de explotación laboral. Tomemos represalias. Podemos acudir afortunadamente a este Código Penal. El que en represalias por el ejercicio de un derecho laboral reconocido en otra constitución política, leyes, reglamentos o convenios colectivos, haga cesar la relación laboral o modifique en perjuicio del trabajador, es decir, por represalia. Es decir, que yo despida a un colaborador, a una persona trabajadora por represalia cuando este trabajador incurrió o cometió algún incumplimiento a sus obligaciones laborales porque yo no le proporcioné los mecanismos, esto es una represalia que conlleva a una acusación penal y que afortunadamente el Código Penal lo protege, que si bien es cierto, no lo tipifica como acoso laboral, pero es una forma de acusar en el trabajo y que el Código Penal nos permite acudir en ello. Y por supuesto, la parte de la seguridad en el trabajo, que era lo que habíamos visto eh, en la parte de higiene y seguridad, que no se tomen medidas, que no se opten medidas necesarias para evitar peligro, poner a las personas en peligro y en su salud, y en los trabajadores, como ya lo decíamos, por no prestar condiciones. Esto nos lo dice el Código Penal, afortunadamente, y es un título específico, delitos contra los derechos laborales. Es decir, es específico para los derechos laborales que van desde el 315 al 317 del Código Penal. Y por supuesto, cuando nosotros cometemos abuso, también cometemos un delito contra el honor y el mismo Código Penal habla de las calumnias y las injurias.
y las faltas establecidas en el libro tercero contra las personas, que son las agresiones contra las personas. Recordemos que el acoso laboral son agresiones contra las personas trabajadoras y que afortunadamente eh, este código nos da nos abre esa puerta para acudir a él para tomar las medidas necesarias. Hablemos de la ley 779, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la ley 641, Código Penal. Esta ley es muy importante porque, claro, ¿verdad? Se manifiesta en la violencia hacia la mujer, teniendo la particularidad que es específica para la protección de de los derechos humanos, prevención, sanción y erradicación de la violencia a fin de garantizar una vida libre de la mujer. Pero ¿por qué les digo que esta ley es importante? Les digo que esta ley es importante porque para mí, que yo he estudiado mucho el acoso laboral, porque yo he sufrido acoso laboral. Entonces yo decidí estudiar, decidí buscar, investigar sobre el acoso laboral. Y la ley 779, muchachos, es la primera legislación nacional y la única hasta el momento en la que encontramos tipificado la violencia laboral como un delito. No le pone el título de acoso laboral, pero sí es la violencia laboral como un delito, que es lo mismo. La violencia laboral, el acoso laboral es una violencia en el trabajo. ¿Y por qué les digo que esta ley es importante? Porque esto es el inicio, es lo que es el inicio para nosotros continuar buscando la forma de crear una norma nacional específica hacia el acoso laboral. Ya este es un paso importante, ya este es un paso grande del legislador, que siendo específico por cuestión de género, en este caso contra las mujeres, porque si bien es cierto, la mayor o la mujer es la que mayormente sufre acoso laboral en la empresa, es la más vulnerable, es la más es la carnada más fácil, por decirlo así, en sufrir acoso laboral. Afortunadamente, ellas, nosotras como mujeres, podemos acudir a la ley 779 cuando somos víctimas de acoso laboral porque ella ya lo tipifica, ya está tipificado como un delito. Y esto va consentido en el impedimento o limitar el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres. Es decir, que se me limite, no se me permita, se me imponga. Y por supuesto, esta es una forma de cometer violencia laboral y como soy mujer, pues obviamente puedo acudir a esta ley. Pero esto no significa que ustedes van a decir, pero es que es con la mujer, pero ya es un paso. Ya vamos empezando nosotros a darle esa importancia y esa tipificación al acoso laboral. Iniciando por la mujer, sí, porque es la que ha sido más propensa a sufrir acoso laboral en la actualidad, pero no significa que aquí nos vamos a estancar más. Vamos a ir evolucionando, por supuesto, y eh, hasta tener una legislación nacional propia del acoso laboral. Pero esta en las mujeres consiste en la imposición de requisitos discriminatorios que constituyan obstáculos para acceder a puestos de trabajo, aplicar conducta violatoria al exigir exámenes de laboratorio sobre enfermedades de transmisión o embarazo. De igual forma, imponer mayores condiciones para otorgarles el puesto de trabajo, mejora de salario o ascensos a cargo. Sí, como les repito, esta está dirigida a la mujer, pero ya nos ayuda a nosotros a tipificar este tipo de conducta. Y consiste en, porque la mujer, por su género, por lo general, el acosador no le permite tener un mejor salario, no se le,
asciende a cargos superiores, no se le toma en cuenta a la hora de opiniones o se le obtiene el mismo puesto de trabajo que otra persona trabajadora, pero no se le nivela el salario, no se le otorgan puestos de fuerza porque es mujer. Entonces, por eso es que nace la necesidad de que la ley 779 establezca o haya tipificado la violencia laboral como un delito en su ley. Pero no solo la ley 779 ha dado este salto importante en nuestro país. Como bien les decía, no existe una legislación específica en relación al acoso laboral a nivel nacional para regular o manejar el acoso en las empresas, pero afortunadamente el Poder Judicial ha realizado un salto grande al crear de manera interna el protocolo para la prevención y atención contra el acoso sexual y laboral en el Poder Judicial de Nicaragua. Y aquí me detengo porque si nos regresamos a, a la parte del Código del Trabajo, yo les mencionaba que la ley nos permite crear mecanismos y el Poder Judicial eso hizo, creó un mecanismo interno para este poder del Estado al crear un protocolo para la prevención y atención contra el acoso sexual y laboral. Es decir, que nosotros en nuestra empresa no estamos exentos de crear o un protocolo o una guía o algún otro mecanismo para la prevención contra el acoso laboral. Y este protocolo del Poder Judicial surge del marco de la ronda de talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que, ojo aquí, proponía elaborar un protocolo de prevención y atención del acoso sexual en los poderes judiciales. Pero Nicaragua, al ver de que el acoso laboral había cogido fuerza en los últimos años, estas conductas han sido recurrentes en las empresas, decidió ampliarlo y incluir el acoso laboral en vista de que no tenemos una legislación nacional que nos diga cómo regular o manejar esta conducta. El Poder Judicial es el pionero en el país el haber emitido esta herramienta, dando un paso adelante al resto de los poderes del Estado y la empresa privada. ¿Y por qué? Porque se motivó por la preocupación de prevenir el acoso sexual y el acoso laboral entre el personal de las circunscripciones de esta institución, garantizándose la protección de los derechos de la víctima. Porque bien les decía al inicio, lamentablemente el acoso laboral muy pocas veces es fácil de probarlo, porque la mayoría de acciones que conllevan este tipo de conductas son verbales y nos limita a nosotros la carga de probar la violencia o la conducta ante una instancia administrativa y judicial. Pero afortunadamente, el Poder Judicial ha creado este protocolo y ha sido el pionero. Y nos llama a nosotros como empresa privada a crear esos mecanismos internos. También, afortunadamente, nuestro Tribunal Laboral Nacional de Apelaciones, quien es la máxima autoridad en materia del trabajo, ha emitido sin número de sentencias ordenando al empleador el pago de una indemnización reparadora a la víctima de acoso laboral. Yo aquí les dejo estas tres sentencias, pero hay un sinnúmero de sentencias, afortunadamente, donde el tribunal, de igual manera en la vía judicial, ha tomado estas medidas. Como bien les decía, antes mirábamos el acoso laboral normal, pero ahora ya lo hemos identificado y ya le hemos dado esa importancia de tipificación y poder regular y disminuir este tipo de conductas en la empresa. Y estas medidas que se han tomado a través de la vía judicial, es que cuando el acoso se da por representante directo del empleador, que era lo que yo les decía, muchas veces nosotros también tomamos la cara de representantes del empleador
Y cuando nosotros cometemos esta conducta, afectamos al empleador. Entonces, el trabajador acosado acude, la persona trabajadora acosada acude ante el judicial a demandar por medio de la tutela de derechos fundamentales, como lo establece el artículo 101 del Código Procesal del Trabajo y la de Seguridad Social, y al hacer uso de este derecho de esta tutela de derechos fundamentales, es acreedor de una indemnización reparadora. Que si bien es cierto, este tipo de proceso únicamente procede de la indemnización reparadora del daño causado, si bien es cierto, esta indemnización únicamente repara el daño causado, debería de ser suficientemente eficaz para erradicar esta conducta lasciva. Es decir, debería de ser suficiente para que el empleador, ¿por qué? Porque es una afectación a su patrimonio. El empleador, la empresa, el empleador está siendo afectado en su patrimonio económico por cometer este tipo de conducta inapropiada en el trabajo que las puede prevenir. Y esto debería de ser suficiente para yo poner un alto y tomar medidas internas, crear mecanismos internos contra el acoso laboral y evitar que este tipo de conductas se den en la empresa o que se den entre compañeros de trabajo. También es importante mencionar que nuestra legislación reconoce como parte integral de la relación laboral, como bien nos decíamos al inicio del- de la presentación, la aplicación de los códigos de ética, que tanto las empresas privadas como instituciones públicas tengan como documentos fundamentales dentro de la relación laboral los códigos de ética. Como sabemos, el Código de Ética es un documento que reúne las normas, criterios y valores que resumen el buen ejercicio de una actividad laboral, especialmente en lo que concierne a la ética. Este tipo de documentos exige fundamentar las bases sólidas de la administración de las empresas públicas y privadas sobre principios y valores éticos que nacen en las raíces culturales. El incumplimiento al código de ética es una sanción ante el Ministerio del Trabajo, una falta muy grave que conlleva un despido justificado. Pero nosotros como empresa, como institución, debemos crear códigos de ética con valores y principios que resumen el buen ejercicio de las actividades laborales. Cuando nosotros creamos estos códigos de ética, creamos estos mecanismos, estamos aportando a que en nuestra empresa se disminuya o exista alguna conducta que vaya en violación a los derechos fundamentales y conlleve un acoso laboral. Por eso es importante que aunque la ley no lo establezca, las normas no lo establezcan de manera específica, nosotros no estemos limitados a hacerlo, no estamos limitados a hacerlo. Por eso es importante crear códigos de ética en nuestras empresas. Como les decía y les he repetido siempre, en Nicaragua lamentablemente no se cuenta con una normativa específica en relación al acoso laboral, a cómo se tiene como el acoso sexual, la violencia psicológica, pero se han tomado medidas y afortunadamente el Ministerio del Trabajo se ha preocupado por este tipo de conducta dentro del trabajo. Ha tomado medidas y acciones para erradicar o empezar a erradicar el acoso laboral en las empresas. ¿Y cómo es esto? A través de nuestros reglamentos internos, que forman parte de la legislación laboral empresarial. Aquí lo vemos, reglamentos internos. El Ministerio del Trabajo se ha preocupado y se ha vuelto un garante de que todas las empresas a nivel nacional cuenten con un reglamento interno. Un reglamento interno, que bien lo decíamos, es una norma complementaria, es un mecanismo complementario, que si bien es cierto, es interno, es propio de mi empresa, es aprobado por el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo lo revisa, lo aprueba.
No significa así que nosotros no podamos poner en él las formas de sancionar cuando en nuestra empresa existe una forma de acosar en el trabajo. Y en la mayoría de los casos, cometer acoso laboral en el trabajo de un jefe a un subordinado, de mi compañero de trabajo, entre compañeros de trabajo, es una falta muy grave. Y las faltas muy graves conllevan a una cancelación de contrato por causa justa, es decir, aperturamos el procedimiento administrativo laboral oral ante el Ministerio del Trabajo que ocasiona que que el acosador pierda su indemnización por tiempo laborado estipulado en el artículo 45 en el del Código del Trabajo. Esto es un paso importante. Aquí es donde nosotros podemos empezar como empresa, como institución, a crear esos mecanismos internos, reglamentos internos, código de ética, protocolos de prevención. No estamos exentos, pero gracias a Dios y afortunadamente el Ministerio del Trabajo, junto al tribunal, eh, que han visto que esta conducta en el trabajo ha cogido fuerza, se han preocupado y se han vuelto garantes de que este tipo de conducta no agarre fuerza y disminuya en los centros de trabajo. Yo quise también hablar de la importancia de las organizaciones sindicales. Muchas de las empresas cuentan con organizaciones sindicales y las organizaciones sindicales están facultadas a incursionar de conformidad con la ley en cualquiera de las instancias de la empresa en defensa de los derechos de los trabajadores, predominando en su función garantista, en el principio de la primacía de la realidad, lo que implica que su campo de aplicación sea enunciativa y no limitativa, pues tiene primacía realidad sobre lo escrito. Si bien es cierto, en nuestra ley, en nuestro Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, priva la primacía de la realidad. El acoso laboral es una realidad constante que la podemos ver diariamente en nuestra empresa. Y aunque nosotros no tengamos una norma, no tengamos un reglamento, no tengamos un código de ética, no significa que no podamos acudir a las instancias administrativas o judiciales a solicitar la restitución de este derecho. Y yo puedo acudir por el principio de la realidad a estas instancias. Las organizaciones sindicales, afortunadamente, hoy en día han alcanzado legalmente la facultad de ejercer la procuraduría, tanto en la vía judicial como en la vía administrativa, para la representación y defensa en contra del acoso laboral. Es decir, ellos pueden, dentro de sus funciones, de su organización, jugar el papel. Ya la ley les da la facultad de convertirse en procuradores para defender y representar a la persona trabajadora frente a la conducta del acoso y otra conducta, claramente, ¿verdad? Otro tipo de violación a otro derecho como derecho fundamental. Es decir, indistintamente el sexo y el nivel jerárquico del trabajador, las organizaciones sindicales pueden ejercer esa función de procuraduría para defender a esos trabajadores sobre este tipo de conducta. Quise también mencionar este tipo de hacer un comparativo entre otros países que han implementado mecanismos más robustos para combatir el tipo de violencia en el trabajo. En naciones como Suecia y Canadá, por ejemplo, no solo cuentan con leyes más específicas, sino que han desarrollado campañas de conciencia y educación, tanto para empleadores como para trabajadores. Y era lo que yo les he venido mencionando, que aunque en nuestra legislación no está específico, no está tipificado, no está regulado, no nos dice cómo manejarlo, no significa que nosotros no podamos hacer.
de manera interna en nuestra empresa. Podemos crear campañas, podemos crear políticas internas, eh, podemos crear campañas de conciencia y educación, ¿por qué no? Podemos crear protocolos y eso lo podemos crear nosotros y proponerlo y llevarlo en el caso de que si el reglamento interno de nuestra empresa no lo establece, solicitar una reforma o una actualización del reglamento interno al Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Porque estos programas permiten una comprensión más profunda del acoso laboral y facilitan la implementación de entornos laborales más justos y equitativos. Por otro lado, en Nicaragua, aunque la legislación sigue siendo insuficiente para abordar el acoso en todas sus formas, lamentablemente también es insuficiente cuando se trata de proteger a los jóvenes, porque así como la mujer es más propensa a sufrir acoso, también los jóvenes trabajadores. Las personas trabajadoras jóvenes son más propensas, ¿por qué? Por su inexperiencia o por la necesidad económica, son más propensos a convertirse en víctimas. También considero que existe una falta de formación sobre el acoso laboral a nivel empresarial como en los trabajadores. Y si nosotros creáramos estos mecanismos, estas normas internas, aparte del reglamento interno que ya lo hemos venido viendo, eh, nosotros creamos mecanismos, conciencia, no digamos que vamos a erradicar el acoso laboral en su totalidad, pero sí disminuir este tipo de conductas que muchas veces nosotros normalizamos, pero que constituyen un acoso laboral. De igual manera, la creación de una cultura organizacional que promueva el respeto y el bienestar del trabajador es clave para reducir la incidencia de este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque yo creo conciencia de, en mi trabajo, creo conciencia y no importa que yo como trabajador no tenga una normativa interna. Lo puedo crear de manera interna con mi compañero de trabajo, crear conciencia por mis valores éticos, por mis valores morales, crear conciencia con mi jefe, con mis superiores. Y eso nos puede llevar a crear mecanismos internos. Y quiero terminar esta presentación con esta frase. Un entorno laboral justo no es un privilegio, es un derecho y protegerlo es responsabilidad de todos. ¿Y por qué termino con esta frase? Porque lo decía al inicio, todos somos responsables de garantizar un entorno laboral justo. No es un privilegio que nosotros tengamos un entorno laboral justo, es un derecho. Y protegerlo es un derecho de todos. Como bien les decía al inicio, aunque nosotros sepamos de un compañero que está sufriendo acoso y él no tome acciones o medidas, nosotros podemos tomar el papel de procuradores y tomar estas medidas contra el acoso laboral. Recuerden esto, el entorno laboral justo no es un privilegio, es un derecho y protegerlo es una responsabilidad de todos. Muchas gracias.